Hay una versión tuya que duerme, que respira debajo de las excusas, que observa desde el espejo cada mañana, esperando que hoy sea el día en que dejes de fingir. Esta no es otra charla de éxito, es una operación de rescate. Objetivo, extraer al hombre que fuiste antes de que el mundo te dijera así se hace. Armas, verdad cruda, estrategias prohibidas, huellas de otros que atravesaron la misma noche. ¿Oyes ese vacío entre latidos? Es el sonido de tu potencial no utilizado, de las conversaciones que no tuviste, de las batallas que elegiste no pelear. Esto es Entre Alfas, donde los débiles se fortalecen, los fuertes se humanizan y los que dudan aprenden a gobernar su tormenta interior. El viaje es brutal, las lecciones incómodas, las herramientas letales. ¿Subes al ring o sigues siendo espectador de tu propia vida? Bienvenido a esta nueva temporada. Tu evolución empieza ahora. Bienvenidos mis hermanos a un capítulo más de su podcast Entre Alfas. Y el día de hoy estoy muy bien acompañado, mis hermanos. Estoy muy emocionado porque el invitado que tenemos con nosotros nos va a volar el cerebro. Definitivamente nos va a estar compartiendo su historia de vida, nos va a estar compartiendo información acerca de las adicciones y vamos a estar profundizando en el tema de la inteligencia emocional. Él prácticamente está por terminar su tercer carrera en el área de psicología. Es DJ con más de 20 años de experiencia y además también tiene una carrera que, pues, digamos que no la ejerce actualmente, por lo que entiendo, ya nos estará contando, pero está relacionada al diseño. Entonces, ya estaremos ahí profundizando y conocerlo más a detalle, porque hoy por hoy él comenta en la información que tuvo oportunidad de recabar, que es un adicto en recuperación, ¿no? Pero vamos a estar profundizando, así es que si tú tienes un tema relacionado con las adicciones, si hoy por hoy ya definitivamente tomaste la decisión de cambiar esta situación, te invito a que te quedes hasta el final, porque el invitado que nos tenemos el día de hoy nos va a estar compartiendo su experiencia de cómo él lo logró. Ni más ni menos con ustedes, el hermano Aldo Iván Chávez González. Hermano, muchas gracias y bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Charlie. Es un gusto y un honor. Muchas gracias por contemplarme. Deseo que lo que podamos estar compartiendo tú y yo pueda servirle a alguna persona que nos esté por ahí escuchando. Parte de lo que voy a comentar es mi experiencia de vida. Otra parte sí va a ser más con un enfoque científico, lo que he ido aprendiendo, pero más allá de eso, lo regalo con mucho corazón. O sea, es mostrarme vulnerable, abrirme y que pueda servir a algo, ¿no? O sea, aparte de espero que le pueda servir a una persona y si no, pues bueno, al menos se puedan como entretener con el chisme, ¿no? De pronto. Hermano. No, y créeme que cuando estaba haciendo la investigación de todo lo que haces y todo lo que nos vas a compartir y pues vamos a extraer el máximo tu información posible, me voló la cabeza porque eres un hombre polivalente, ¿no? Tienes prácticamente de todas las áreas, tienes un poco y yo creo que en lo personal me identifico mucho contigo porque me gusta aprender de aquí y allá y pues nutrirme, ¿no? De todos lados. Pues mi hermano, esta charla quiero iniciarla preguntándote una frase que me encantó, que escuché en un capítulo de tu podcast que estás, realizando, que es Cerebro Adicto, y Sí, dijiste lo siguiente: "La libertad se alcanza gracias al autoconocimiento". ¿Nos puedes compartir qué significa esto para ti? claro. Pienso que uno de los primeros pasos en cualquier proceso de recuperación, ya sea adicciones, ya sea un tema de desarrollo personal, es justamente el autoconocimiento. Porque una vez que comienzas a conocerte, y aquí voy a hablar de mí, una vez que yo he comenzado a conocerme, que implica más allá de saber mi nombre, mi edad, mi signo zodiacal, a qué equipo soy aficionado, más allá de eso, implica decirte, por ejemplo, yo soy una persona que hoy sé que me duele y me lastima cuando me muestro o cuando me siento que la gente está dudando de mi capacidad intelectual. O sea, te pongo un ejemplo.
Mm, Me pasó, en un concierto donde le compré a una de estas personas que están dentro de los conciertos un producto, no me acuerdo qué eran, creo que eran, helados o algo así. Son estos conciertos que te ponen un brazalete donde tú recargas dinero y etcétera. Entonces, lo pasa una vez y creo que lo pasa por segunda vez. O sea, noté cómo me había hecho como el cargo de 2, ¿no? En ese momento, nada más me da un, helado de los, no sé, los que me pasó, pero como que fue tan rápido porque era el festival, porque tenía que moverme, etcétera, que tardé como un momento en darme cuenta que me había visto la cara, ¿no? Entonces, cuando yo me siento en una situación así, por ejemplo, que alguien siento que me ve la cara, por ejemplo, es algo que hoy sé de mi autoconocimiento que me lastima. ¿Y por qué me lastima? Porque tiene que ver con un tema en el cual, por ejemplo, mi mamá me decía que yo era una persona muy inteligente y lo repetía constantemente. Entonces yo fui aprendiendo que parte de mi valía tenía que ver con que Aldo es valioso porque es muy inteligente. Entonces, cuando pasa una de estas cosas como las que menciono, que son muy eh, sencillas, mm, toca como esa parte de, si yo no soy inteligente o percibo que la gente cree que no soy inteligente, entonces no soy valioso y eso genera como un rechazo en impacto. Eso para mí es como parte de mi autoconocimiento, ¿no? Por ponerte un ejemplo muy sencillo. Y eso me sirve porque entonces el día de hoy, para alcanzar esta libertad, sería, ok, me doy cuenta de eso y entonces lo que el día de hoy yo hago es decirme a mí mismo que el hecho de que sea uno inteligente no quita mi valía, más bien soy valioso por ser quien soy, simplemente, y que me equivoco. Como ese día me equivoqué, ya no reclamé, ya no fui, y eso, mm, de todas maneras, no me quita valía. Y lo veo como con un tema de un billete, ¿no? De pronto, tomas un billete y lo puedes doblar, ¿no? Lo puedes, hacer como bolita y todo, y tirarlo al piso, lo puedes brincar encima del billete, etcétera. Después lo estiras y se puede ver como feo, horrible, pero no ha perdido su valor, ¿no? Sigue siendo el mismo, tiene el mismo valor, ¿no? Mientras no lo rompas y no hagas como cosas, pero así como todo doblado, sigue teniendo. Entonces pienso que igual mi valor no tiene que ver con cuando hago bolitas, si soy inteligente, si no soy inteligente, sino es simplemente ser quien soy. Ese autoconocimiento me da la libertad de tomar mejores decisiones para ya no estar sufriendo, porque con este mismo ejemplo de sentirme valioso, pienso que a veces yo he aceptado cosas cuando no he querido o cuando no estoy tan de acuerdo, ¿no? En prestar quizá un libro a una persona, en algún momento ir a un lugar donde no quiero estar con una persona con la cual tampoco quiero estar porque no quiero em, ser grosero, porque tengo como una imagen de tener que ser bien educado, como no un deber ser, igual con el tema de inteligencia, ¿no? Un deber ser, debería ser inteligente, debería ser bien portado, debería ser lo que sea para ser aceptado. Entonces ya me doy cuenta de todo esto y hoy digo, no, si no quiero ir a un lugar y no quiero estar con una persona con la que no quiero, no voy a ir. Si el día de hoy me siento tonto, pues, o sea, no pasa nada, eso no quita mi valor. Y eso me hace sentir hoy una persona más libre, ¿no? Aún con condicionamientos y aún con muchas cosas, pero sé que todavía me falta como más trabajo, porque no se acaba esto. Claro, ¿no? Y ahí es a donde, cuando uno se autoconoce, es a donde ya sabe qué límites poner a las demás personas, ¿no? Y principalmente qué límites ponerte a ti, ¿no? Que no estás dispuesto a aceptar de las demás personas, ¿no? Mi hermano, después de esta introducción que me compartiste mucho valor, me hiciste recordar algunas cosas. Me compartías en tu semblanza que eres el segundo hijo de padres que llevan 50 años de casados. Wow, wow, wow. ¿Qué vivías, cómo vivías esa unidad familiar en tu niñez? Fíjate que al principio fue problemática, porque yo recuerdo que mi papá abusaba del alcohol, ¿no? Este abuso del alcohol de mi papá
generaba que mi mamá estuviera en constante tuviera peleas, desencuentros. Entonces, en un inicio, yo lo que recuerdo de la relación de mis papás era peleas, conflictos. Nunca llegaron a temas de violencia física, pero sí había gritos, había de pronto, discusiones. No, tengo recuerdos, por ejemplo, de venir de alguna fiesta donde ellos están discutiendo, mi papá manejando y mis hermanos y yo atrás del coche, sintiendo como este temor de que en algún momento pudiera haber un accidente. Entonces, al principio no fue como, mm, tal vez, tan, o Claro. sea, me imagino que sea ajá, tan agradable. Sí, fíjate, y aquí algo muy rápido, ¿no? También nada más. Sí creo que hubo y hay momentos también muy agradables en Navidades, donde estábamos juntos, cumpleaños, donde nos la pasamos también muy bien, disfrutamos, y hubo viajes y de pronto convivencia. O sea, sí pienso que hay recuerdos muy agradables de mi infancia y mi niñez con mis padres, como unidos, pero también hay estos recuerdos, ¿no? Y de pronto, voy como ya hablando un poco de lo que es la adicción. A veces mi forma de percibir las cosas o de recordar se enfoca más a veces a lo negativo, ¿no? Es curioso, pero yo sé que también hubo momentos muy agradables, pero de pronto yo tiendo o he tendido, porque hoy creo que lo he ido cambiando, a recordar más estas cosas que mencioné, ¿no? Pero sí, así fue en un inicio. En un inicio había como ese encuentro, este, y pues son todas las adversidades que ellos como pareja tuvieron que pasar. Claro. ¿Cuál consideras que fue o cuál consideras que es tu recuerdo más preciado de tu infancia? ¿Por qué es importante para ti? Ya nos compartías que, bueno, a pesar de estas eventos no desagradables con tu familia, compartían también situaciones de viajes o momentos juntos, ¿no? ¿Tienes algún recuerdo de cuál era, o cuál es el recuerdo más preciado para ti? Mm, lo que se me viene ahorita a la mente, por ejemplo, es alguna Navidad, un cumpleaños, pero creo una Navidad, ¿no? Y digo una porque en general todas eran así, donde estábamos juntos, mis papás, mis hermanos, pero también normalmente no la pasábamos solos en casa, sino íbamos a casa de la familia de mi mamá o la familia de mi papá, entonces había más tíos, primos, entonces en ese recuerdo, para mí hay una emoción de alegría, hay una emoción de tranquilidad, de expectativa, porque ya llegue como la cena, este, el tema de los regalos, los abrazos, el baile. Entonces, esos recuerdos para mí de mi infancia son como muy preciados, muy agradables, ¿no? Puse Navidad como ejemplo, pero también lo que era, cumpleaños, Año Nuevo. Entonces, los recuerdos más preciados que tengo es con mi familia, mis papás y mis hermanos, pero de ahí un poco también con primos y tíos conviviendo. Ese sería, creo que sí. Estupendo, hermano. ¿Dónde creciste y qué tipo de educación recibiste? Crecí en una colonia popular que está frente a la central de autobuses del norte, en la alcaldía Gustavo Madero. Se llama Panamericana. Es una colonia popular, es un barrio popular. Y la educación que tuve por parte de mi papá fue, pienso yo, una educación machista, parte. Lo digo porque, yo podía hacer y deshacer, o sea, y también no tuve tantos límites, porque tuve una nana en mi infancia, una de las personas que fue mi segunda mamá y me, cuidó durante muchos años, se llama Socorro, ya falleció, pero bueno, sigue estando en mi corazón. Ella, Coco, era quien me cuidaba, ¿no? Y pienso que el hecho de que ella hacía todos los quehaceres, no generaban mis responsabilidades y mi papá tampoco era, o mis papás tampoco era como a veces tanto de insistirme en hacer como
mis cosas, ¿no? Entonces, dije machista porque yo no tuve esta parte de tú tienes que hacer los deberes de la casa o apoyar, ¿no? Para eso estaba, en este caso, mi nana, nuestra nana, que era quien nos, apoyaba con todo esto. Y por otro lado, también fue machista porque en la forma de permisos, en los permisos, no era lo mismo un permiso para mí que para mi hermana. O sea, yo podía de pronto no avisar o solo avisar que iba a ir a una fiesta, que iba a estar, con amigos, pero solo avisaba o medio pedía permiso. Y mi hermana, por otro lado, yo veía que ella no podía como irse a quedar a casa de sus amigas o ir a una fiesta y llegar muy tarde, como que esas diferencias que iba notando en la forma en la cual nos, educaban, me hace pensar a mí, me hace sentir que yo recibí una educación con un trato, por ser solo hombre, un tanto preferencial, ¿no? O sea, con mi hermana sí eran consentidores, sí había mucho amor, pero también había como muchas más reglas para ella, ¿sabes? O sea, como de no hagas esto, no sabes con cualquiera, con quién vas a ir, a dónde vas a ir. Y conmigo, ¿no? Era como una completa como libertad, ¿no? De tú haz, deshaz, no pasa nada. O sea, digo, no pasa nada entre comillas, pero eh, no había tantos límites como ahorita lo que mencionas. Entonces, pienso que fue eso, y también creo que la parte emocional, mm, no no estuvo tan presente, ¿sabes, Charlie? O sea, sí había, eh, ropa, sí hubo alimento, sí hubo un techo, sí hubo estos, elementos básicos, ¿no? Que sin ellos hoy no estaría aquí. O sea, medicinas, pañales, lo que tú quieras, todo este tipo de cuestiones materiales. Pero en el tema emocional, como un abrazo, como una palabra de eres mi hijo, eres mi campeón, te amo, etcétera, mis papás no eran tan expresivos. Entonces, también la educación que yo recibí fue una educación, en donde no había tanta estas formas de expresión de afecto. O sea, era como, ¿no? Que podría decir como muy a grosso modo, para mí importante mencionarlo eso, machista y también, o sea, sin límites. Y por último, no había tantas expresiones de afecto. Y también nuestra comunicación, pienso, no era tan profunda, era más a un nivel informativo, como de, hola hijo, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste el día de hoy? Y yo, pues ya terminé de hacer la tarea, etcétera. Perfecto, bueno, no sé, algo más, no, que no, perfecto. Y eso era como todos los días, ¿qué hiciste? ¿Cómo te fue en la escuela? Y no existía una comunicación como de: "¿Y cómo estás? ¿Cómo te sientes? Oye, fíjate que te he notado triste, o te he notado alegre, o te he notado enojado, ¿qué está pasando?". Eso yo no recuerdo que hubiéramos tenido una plática así como a ese nivel. Entonces, era como son como las cosas que te podría decir para mí importantes de mi educación y de mi entorno. Wow. ¿Tienes recuerdos de cuáles eran tus pasatiempos y hobbies cuando eras un niño? Jugar fútbol con mis amigos saliendo de la primaria y con mis amigos de la calle, em, ahorita que lo dices, se me hace importante porque jugaba el juego es muy importante, ¿no? Hoy lo veo, porque antes el juego era como ocio relacionado con tiempo de ocio, y el tiempo de ocio a veces no está tan bien visto porque el ocio es el padre de todos los vicios. Y hoy sé que no, hoy sé que el juego es importante porque te permite y me permitió a mí, relacionarme con personas, ¿no? O sea, ir desarrollando las habilidades también con personas de confianza, de diálogo, de amistad, no sé, diferentes cosas. Y también de irme desarrollando e irme conociendo. Entonces, saliendo de la primaria jugaba fútbol y también jugaba en la calle con mis amigos de la cuadra, desde burro 16, burro castigado, jugábamos, no sé, a las canicas, jugábamos con los cochecitos, hacíamos metitas, como, no sé, yo recuerdo que en mi infancia y antes de mi adolescencia, este tipo de juegos eran para mí como muy divertidos. No existía todavía nada de videojuegos o consolas, estaban apenas por llegar o estuvieron como siendo al Atari, el Nintendo, Super Nintendo. Y aunque en su momento lo tuve y sí jugaba, también era uno de mis hobbies. Creo que mi hobby general era salir a la calle con mis amigos y cualquiera de estos juegos que mencioné
estar con ellos, ¿no? O sea, como en un contacto, como en un, platicar en un cara a cara, en desvelarnos. O sea, recuerdo a veces meternos muy tarde jugando fútbol. Recuerdo meterme muy tarde, porque también era como otro México, que para mí era más seguro. Hoy sí es, creo, muy complicado en algunas zonas que puedas hacer esto. O sea, creo que eso ha ido cambiando y antes no era así, o sea, ¿no? Podías hasta tarde. Entonces sería ese mi hobby, yo creo. Wow. Nos compartías que quien cuidó de ti fue tu nana Socorro. ¿Qué aprendizaje te dejó y que hoy llevas como un estandarte para mostrarte al mundo? Pienso que lo que más me dejó fue amor, o sea, fue el hacerme sentir que yo puedo ser valioso simplemente por ser quien yo era. O sea, ella era muy consentidora conmigo. Ella venía del pueblo de Guanajuato. eh, Me hacía ponerle las canciones o los discos de José Alfredo Jiménez cada que estaba haciendo la comida ahí con nosotros. Y cada que escucho a José Alfredo Jiménez hasta el día de hoy, pues inevitablemente me acuerdo de ella. Entonces, era una mujer también que también no era tan expresiva emocionalmente, pero a pesar de eso, era muy consentidora conmigo. Entonces, creo que una de las cosas, igual con mamá, pero ella también hizo mucho eso, pienso que fue enseñarme que yo soy un ser valioso simplemente por ser quien soy. O sea, creo que parte de lo que en algún momento me ha rescatado de momentos difíciles ha sido el amor que recibí, tanto de mamá como de ella. Pero ella, o sea, porque así como una lección que ella me haya dicho: "Oye, hijo, fíjate que", eh, no recuerdo, ¿sabes? O sea, no recuerdo como una lección específica de ella, sino más bien recuerdo que el cúmulo de todas las cosas que ella hizo, desde cuidarme, abrazarme, consentirme. Me acuerdo que me encantaba la cajeta, ella me daba cajeta y me decía, pues, no hay tema, ¿no? Cómele lo que sea. Esa simple muestra de afecto a mí me hacía sentir querido. Y entonces yo te diría que para mí lo más valioso es el amor que recibí, porque eso me ha rescatado de muchas cosas, porque me hace sentir que soy valioso solamente por ser quien soy. Y ha sido mucho gracias a lo que mi mamá y ella hizo. No, no, también mi papá, pero ahorita que hablamos de mi nana, sí, sería eso. Increíble, hermano. Fíjate que hay una pregunta que me encanta que ahora sí que me recuerda o me rememora muchas situaciones en mi infancia y es, ¿tienes en mente qué platillo, postre, comida que comes nuevamente te remonta a esos años de cuando era chico? Las albóndigas, con chipotle, ella las hacía, justo mi nana, y cada que como albóndigas es como transportarme con ella. No sé, fíjate, hasta ahorita que lo mencionas, es quizás hasta sentir un poco su presencia. Mi mamá, pues, también en algún momento, al día de hoy hace muchas cosas, cocina muy rico, pero si tiene que ver con mi infancia, pues, quien pasaba más tiempo conmigo y yo, pues, era con mi nana. Mi mamá trabajaba. Entonces, las albóndigas. Las albóndigas, guau. Una comida, yo sé, preferida para muchos, ¿no? Y también me encantan las albóndigas. Mencionas en tu semblanza que estuviste en prepa 9, ¿no? Yo también, fíjate que yo estuve en prepa 4 y estuvimos ahí en prepa. La diferencia es que yo no fui porro y tú sí fuiste porro. Sí. ¿Qué te traía o qué te atraía de esa vida y qué buscabas en ella al ser parte de este grupo de, pues, de jóvenes, ¿no? Fue aceptación lo que buscaba. Fue muy chistoso cómo llegué con ellos, porque nunca fue mi intención ni mi deseo. Yo cuando entro a la prepa, entro de 16 años, entré un año después, porque justo cuando cursaba el tercero de secundaria, reprobé, educación ambiental, y fue por un tema en donde yo ya me venía portando de una forma un poco rebelde, ¿sabes? Y eso también creo que es importante irlo como mencionando, porque en mi primaria fui de personas de llevar diploma del segundo al sexto lugar, iba en escolta, era un niño como muy bien portado, haciendo tarea y todo. En la secundaria
algo en mí cambió y creo que lo que cambió en mí fue, siento que no estoy obteniendo lo que quiero, a pesar de que me porto bien, y lo que yo quería era atención, era como recibir más, ah, muestras afectivas, más abrazos, aunque yo sé que mis papás me aman y todo, pero sentía que a veces eso me hacía como falta, pero yo no sabía que eso era, ni tampoco sabía cómo pedirlo, ¿sabes? Quizás solamente lo que quería era un poco más de atención. Entonces, entro a la secundaria y empiezo a cambiar y empiezo a ser como más rebelde porque dije, tal vez dentro de mí, si no he obtenido la atención siendo bien portado, tal vez la obtenga siendo un niño mal portado, ¿no? Entonces llega a tercero de secundaria, repruebo esta materia porque ya empezaba de pronto a no entregar tareas, a juntarme con un amigo de la secundaria que era como muy rebelde. Y cuando entro a la prepa, este, entré con toda la idea de cambiar todo eso. Como lo vi como un nuevo inicio y dije: "No, yo en la prepa voy a entrar y voy a entrar súper bien y voy a hacer mis tareas y todo". Creo que siempre he sido así. Me acuerdo que me vestía con pantalones, de vestir, cinturón, mis camisas fajadas, o sea, súper ñoño, ¿no? Así fueron los primeros 2 meses, y de pronto en el salón donde estaba había un amigo, Johan, que traía su cabello largo, playeras negras con grupos de rock, así como de Ángeles del Infierno y estas cosas, y visualmente él y yo éramos polos opuestos, o sea, yo como súper, ñoño, teto, y él así súper rebelde y así, ¿no? Desafiante. Yo nunca me hubiera imaginado, por como esta forma de vestirnos, que pudiéramos ser amigos, ¿sabes? O sea, como que no teníamos esta parte. Y él se juntaba mucho con alguien más. Pero ese alguien más, se va de la prepa porque los porros justamente lo golpean, deja de ir a la prepa, entonces Johan se queda como sin un amigo, un camarada, y comienza a hablarme. Comenzamos a hablar y nos quedamos muy bien, y de pronto él me dice: "Oye, un día así entre clases muertas, acompáñame, voy a ir aquí afuera". Nunca me dijo: "Voy con los porros", nada, solo me dijo: "Acompáñame". Ah, sí. Y lo único que me dijo cuando ya estábamos por llegar es: "Tú saluda a todos, aunque no los conozcas. Tú atrás de mí saluda a todos, aunque no los conozca". Y yo: "Okey". Y él conocía a los porros, él ya se empezaba a juntar, entonces él empezó como a saludar, yo atrás de él, en esta búsqueda de aceptación, en esta búsqueda quizá de tener a alguien. Entonces, así fue como de pronto yo empecé a conocerlos y a juntarme con ellos. Y me gustó la sensación después, porque el hecho de estar con ellos daba popularidad. O sea, eras más popular por el simple hecho de ser. Había una parte en la cual también era intimidante hacia los demás, ¿no? O sea, porque muchos compañeros, solo por el hecho de que te veían juntarte con ellos, o a veces con un jersey, era como ya no se pueden meter contigo. Y para mí estas sensaciones en ese momento, pues eran muy placenteras, ¿sabes? O sea, era como, estoy siendo aceptado, estoy siendo popular, la gente de alguna forma me tiene miedo, porque no era respeto y entiendo que es diferente, simplemente era temor, pero eso, pues para mí era muy agradable, ¿no? No fue que lo buscara, ¿sabes? O sea, se fue como dando y lo fui como descubriendo, y ya una vez que estuve dentro de ellos, sí fue algo adictivo en ese sentido, en esas emociones, ¿sabes? Como de reconocimiento, de aceptación, de popularidad y de lo que ya mencioné, pero no era mi sueño, o sea, y tan fue así que ya el último año yo ya me aparté de ellos porque descuidé mucho mis estudios y yo quería continuar con mis estudios, seguía viéndome como terminando una carrera, teniendo mejor promedio, etcétera, etcétera. Entonces ya el último año yo dije, no, yo necesito enfocarme otra vez y ya no salía tanto con ellos, los saludaba, seguía, porque también no es tan fácil de pronto estar y salirte, ¿no? Como estas cosas que de pronto dicen, porque ellos también sienten ese rechazo, y si sienten ese rechazo de tu parte, también eres como, mal visto y también te pueden estar como, ya sabes, molestando. Entonces, tampoco era tan fácil como ya una vez que estás, decir: "Ah, okey, ya, no, pues yo voy a seguir con mis estudios, ustedes hagan su vida y yo ya la mía". No, 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 o sea, tenía que mantener un contacto aún con ellos, ¿no? Entonces, así fue. Creo que eso fue lo que busqué. Wow.
Justo en este capítulo que compartías en tu podcast, comentabas que a tus 14 años iniciaste con el consumo de drogas. ¿Cuál fue el motivo detonante por el que empezaste, pues, en este consumo? ¿Consideras que fue por validación, por experimentación? ¿Cuál consideras que fue lo que te indujo a probar las drogas? Curiosidad y también, aceptación, o vendría siendo un poco la influencia del entorno. Curiosidad porque la primera vez que consumí drogas fue marihuana, 14 años. Lo hago con a ese entonces, y lo pongo entre comillas, el que era mi mejor amigo, Christopher. Él era, el chico más popular de la secundaria. Estaba con nosotros recursando, era un año más grande que nosotros. Él ya fumaba marihuana, y un día me dijo: "Oye, acompáñame", ¿no? Para esto, yo le había mostrado a Eric que allí en la secundaria donde nosotros estábamos, en la parte final había una barda. En esta barda, que dividía a 2 escuelas. Nosotros estábamos en una diurna y del otro lado había una técnica, igual secundaria. En esa barda había algunos árboles, sobre la barda pegados, y en uno de esos árboles tú podías subirte, trepar y de pronto descansar sobre la barda, sentado, y tus pies estar como sobre las ramas, y como todo el follaje era verde y nuestro uniforme era verde, pues te camuflajeabas así súper bien, o sea, era como nadie te veía. Ese lugar yo no lo descubrí, a mí un amigo de la calle que había en esa secundaria me había hablado, que él ahí iba y hacía y deshacía. Entonces, yo le dije a mi amigo: "Oye, fíjate, vamos a ver, me dijeron que está en este lugar". Y sí, lo encontramos, mi amigo, no lo conocía tampoco, y le encantó porque hoy podía él subir, fumar marihuana y después seguir en las clases. Entonces, un día me dice: "Oye, acompáñame, ¿no?, a este lugar que te menciono". Y yo ya sabía que iba a fumar marihuana, entonces era como: "No, no, no, pues ve, yo te espero". Ese día me dijo: "No, pues nada más vamos y me acompañas, no quería ir solo". Le dije: "Bueno", algo así, ¿no? Se ha ido diluyendo, no me recuerdo, pero ya estando en el árbol, él de pronto empieza a fumar y yo creo que de mi parte hubo una parte, o sea, fue como: "Quiero sentir eso". Entonces, yo recuerdo haberle pedido: "Oye, dame", o no sé si él me ofreció. Como haya sido, lo que me motivó fue: quiero experimentarlo, ¿no? Quiero saber qué se siente. Y también siento que el hecho de estar con él, era como algo que generaba como mucho influencia, porque yo no podía como de alguna forma quedar mal ante él, ¿sabes? O sea, era como una persona a la que yo admiraba, era más grande que yo, tengo que era como el más popular. Entonces, de alguna forma siento que eso también influyó en que en ese momento dijera: "Ah, okey, voy a experimentar". Y lo que sentí fue muy agradable. O sea, el primer contacto que tuve con la marihuana fue muy agradable, fue divertido, me reí mucho, fue como desinhibirme, como soltarme, como en algún momento, entre comillas, ser libre, o sea, como de libre de mis condicionamientos, de pensamientos, de muchas cosas. Entonces, también eso fue un impacto para mí importante porque generó una sensación agradable, a diferencia de otras personas que he escuchado que no, pues fue muy mal y que con la marihuana se marearon y cosas así. En mi caso no, la sensación fue muy placentera. Pero fue eso, curiosidad y un poco el entorno. Guau. A tus 20 años la volviste a entrar en estas drogas, donde las utilizabas por diversión, y a tus 21 años ya fue un abuso desmedido y llegaste a probar más de 10 sustancias. ¿Cuál era la principal razón que te hacía el utilizar estas drogas y que te llevaron a, pues, prácticamente internarte, ¿no? En centros para poder salir de ellos. Pienso que evadir el dolor, porque yo te comentaba ahorita, Charlie, que a los 14 comienzo, ¿no? Con la marihuana, pero de los 14 a los 20 probé inhalantes, cocaína, pero seguía siendo divertido, ¿sabes? Estaba en una etapa de uso. Todavía era divertido, no me metía en problemas,
o no eran tantos, solo era llegar tarde a mi casa un fin de semana, un viernes después de la prepa, cosas así, no eran problemas. Cuando comienzo a pasar de el uso de esta parte divertida al abuso, es justo cuando termina la prepa y me voy a estudiar filosofía en Acatlán. Entonces es importante porque filosofía, o sea, de por sí la carrera de filosofía es una carrera que es muy, para mí, distinta a todas las demás por el entorno y el ambiente, porque los compañeros y compañeras tienen una onda como muy, de son como muy clavados, ajá, también liberales, también tienen una onda como de un ego, pienso yo, un tanto desmedido, porque recuerdo que veían por encima ellos se veían por encima de todas las carreras. Así les dijeras: "Estoy estudiando medicina", que es una de las carreras que tiene como, pues, mucho como respeto a, ¿no? Cualquier cosa. Estoy estudiando una ingeniería, ingeniero, derecho, abogado, no sé, o sea, para ellos ser filósofo era como entonces, bueno, esta parte desmedida era como algo raro, inusual, sumado a que un gran porcentaje de ellos fumaba marihuana. Entonces, bueno, entro a filosofía Acatlán y algo importante, sumado a ese factor es que una relación que tenía en ese momento, yo tenía una relación con, una amiga de mi hermana, con quien estuve como cerca de un año y medio, algo así. Termina la relación y yo en ese momento, Charlie, me sentí muy dolido, ¿sabes? O sea, me dolía mucho el que esta persona ya no estuviera conmigo. Yo en ese momento no sabía cómo lidiar, no sabía este tema de duelo, de elaborar un duelo, de siente tu dolor, muéstrate vulnerable, llora lo que tengas que llorar. No, yo no sabía nada de eso. O sea, yo el concepto que tenía era, cuando alguien se va, he visto a José Alfredo Jiménez cantando, este, y te voy a, ¿qué? Olvidar al estilo Jalisco. O sea, yo sentía que una forma de olvidar a las personas era con mucho alcohol, matando neuronas para, que ya no recordar a esa persona, tipo lo que pasa en, una Eternamente sin recuerdos, que te van como eliminando. No, es que yo lo quería hacer con alcohol y así, ¿no? Y la otra era visualizar a un Pedro Infante, llorando en la tumba de su abuelita, igual con la botella de alcohol, perdido en el alcohol, llorando, ¿no? O sea, para mí esas eran las formas en las cuales yo tenía o podía lidiar con el duelo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando termina esta relación, aunque yo ya había estado en una etapa de uso, no había usado las drogas, yo en ese momento recordé que la marihuana a mí me hacía sentir, mm, pues, contento, alegre, y yo así me quería sentir, yo no me quería sentir triste, yo no me quería doler. Entonces, yo empiezo a fumar nuevamente marihuana, pero ya con la intención de evadir el dolor que significaba la ausencia de esta persona que yo había querido mucho, porque algo en mí en ese momento también pasaba por mi mente que era, le di lo mejor de mí y no fue suficiente, no alcanzó. Y eso para mí era muy doloroso, ¿sabes? O sea, el pensar que la mejor versión de Aldo, y lo pongo entre comillas porque hoy sé que no era la mejor versión, este, no había alcanzado para que esta persona se quedara. Entonces, termina la relación, siento mucho dolor. Recuerdo incluso que sentía una especie como de vacío en el pecho. Recuerdo sentir incluso como fuego, o sea, algo como que me quemaba por dentro, o sea, que era algo muy doloroso. Y te digo, yo no sabía, entonces lo que encontré en la marihuana fue para mí un alivio, fue una sensación de nivelarme nuevamente y decir, la vida vale la pena, ¿no? Seguir vale la pena, más adelante me voy a encontrar otra persona. Porque en ese momento para mí era tan doloroso que solamente era, es que nunca me voy a encontrar a alguien como ella, ¿no? Nunca voy a volver a sentir esto. Pues tenía yo en ese momento 20, 21, 22 años, algo así, más o menos, no me acuerdo, y era la primera vez que yo me enamoraba de esa forma tan intensa. Entonces, para mí todo era nuevo. Entonces, contestando tu pregunta, lo que me hizo recurrir a más drogas fue a partir de que comienzo a fumar más marihuana para evadir el dolor. Me subí a un tren en donde ya ese tren me empezó a llevar como a raves.
me llevó a fiestas donde de pronto me llevó a otros trabajos, porque estuve trabajando y dentro de esos trabajos, compañero de trabajo, en una fiesta me dijo: "Te regalo una tacha". Entonces también ya empecé a experimentar con tachas, con, cocaína, con otras drogas, y yo ya en ese tren de experimentación, de evadir el dolor, de que según seguía siendo divertido, yo dije: "Lo que sea", ¿no? Nunca pensé que pudiera yo tener un problema de adicciones. O sea, para mí era, en el momento en el que yo quiera, yo las dejo. O sea, yo no voy a tener un problema con eso. Solo las voy a ocupar un tiempo y después las voy a dejar cuando yo quiera. Nunca pasaba por mi mente que me iba a enganchar, que generaba tolerancia, que iba a pasar una etapa de abuso y de dependencia. Nunca. Nunca me visualicé o nunca imaginé ser una persona con una adicción. Wow. Haciendo ahí un salto cuántico de tu historia, ¿qué fue lo primero, o cuál fue, mejor dicho, el quiebre silencioso? Ese momento que igual y no fue tan agradable, no fue tan espectacular, pero que te hizo decidir internarte por voluntad propia. La soledad. Me sentía muy solo, Charlie. Yo, a pesar de tener amigos y familia que me querían, que sé que me quieren y que están conmigo, me sentía muy solo. Cada vez me sentía más solo, cada vez sentía que no le importaba yo a nadie, quizá en un papel de víctima, quizá siendo una persona conmiserada, como quieras llamarlo, pero era real, yo me sentía muy solo. Me aterraba después de consumir drogas llegar a mi cuarto y sentir o escuchar este silencio donde no había nada. Y esa nada me llevaba como a un sentimiento de, es que yo no le importo a nadie, es que no tengo a nadie, ¿no? O sea, es un sentimiento muy, muy desagradable, muy desagradable. Creo que en algún momento todos los seres humanos hemos experimentado esta parte. No lo sé, o sea, pienso que sí, pero lo que son las personas con una adicción, siento que lo tienen como mucho más presente. O sea, yo creo que también gente que no tiene adicciones en algún momento de su vida se han sentido solos. Yo me sentía muy solo. Entonces, lo que hizo que comenzara a pensar en que necesitaba apoyo y ayuda fue, me siento muy solo y no creo que la vida sea solo doler y solo sea esto. O sea, también en mi mente había una idea que decía, es que yo creo que la vida debe de haber algo más que solo se viene a sufrir o se viene a lo que sea, ¿no? Porque había como estas frases, de acuerdo, como de alguna gente con un discurso muy pesimista que decía, no, es que la vida se viene a sufrir o la vida es muy dura o es muy difícil y cosas así, ¿no? Entonces yo pensaba, no, yo creo que hay algo más, no creo que nada más se trate de venir y sufrir o que también sea todo felicidad, ¿no? O sea, creo que hoy la vida para mí es vida, no tiene ningún adjetivo, tú se lo pones, pero la vida, es lo que es, nada más, lo que es, y en ese momento, estas 2 cosas, mi sentimiento de desolación tan grande y profundo, y el hecho de pensar, creo que hay algo más, fue lo que en algún momento me empezó a inclinar hacia la posibilidad de internarme. También yo veía que yo ya no podía, yo ya había hecho intentos antes, Charlie. Yo ya había jurado, fui a la villa a jurarle a la Virgen. No soy una persona devota, pero dentro de mis intentos desesperados dije: "Okey", le dije a mi familia: "Acompáñenme". Fui y compré mi estampita, juré a la Virgen y también, dentro de mi ignorancia, yo le juré que solo quería dejar de consumir piedra. Nunca alcohol, nunca marihuana, creo, o sea, fue solo específicamente la piedra, que era lo que en ese momento. Hoy sé que eso es difícil, o sea, es casi imposible. O dejas de consumir todas las drogas y en abstinencia total, porque eso de nada más quito una, no, o sea, eso no, es abstinencia total, pero yo no sabía en ese momento. Entonces, bueno, ese fue un intento. Fui con un psicólogo especialista en adicciones, que me daba una sesión una vez a la semana, me hacía antidoping y me daba medicamento para disminuir mi ansiedad. Tampoco me funcionó. Traté de salir menos con mis amigos, tampoco me funcionó.
traté de ya no comprar la droga, que me la regalara. Yo decía: "Bueno, ya no voy a comprar, ya si me regalan, pues ya solamente consumo". Nada de eso me funcionó. O sea, yo ya había hecho varios intentos. Entonces, estos intentos me hicieron sentir que yo ya no tenía el control. Y para mí era muy difícil y era muy duro, porque dentro de mi mente era, ¿cómo es que Aldo no tiene el control? Si siempre he tenido el control, ¿no? Aparte soy un inteligente, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que te digo también me parece importante porque fue como lo que fue desgastando un poco mi ego, el hecho de decir, no, yo creo que necesito ayuda. Y aquí hay algo que también, ya por último, ¿no? Para contestar esa pregunta menciono, pero es para mí trascendente. Fíjate que cuando estaba en la prepa, recuerdo haber leído estas biografías de personas eh, que transformaron el mundo. Un Alejandro Magno, un Napoleón, un Adolfo Hitler y otros más, ¿no? Pero de ellos tres recuerdo mucho como que fue algo que me impactó un poco conocer su vida y conocer que en algún momento su declive fue en parte porque tomaron una decisión equivocada en cuanto a dejar como de conquistar, de ceder o de retroceder en algunas batallas o guerras, ¿no? En Alejandro Magno, no me acuerdo bien, no soy así experto, pero ya en algún momento él ya había conquistado todo el mundo, ya era como, ya para, ¿no? Ya puedes regresar y disfrutar. Y no, ese siguió. Napoleón también en algún momento con Rusia, creo que ya podía como tuvo que haber cedido y siguió, y lo que lo derrotó fue el invierno. Creo que a él es lo que mencionan, porque fue como climas muy, extremos, etcétera, etcétera. Y con Hitler igual, en algún momento tuvo por ahí malas decisiones, pero todo lo que mencionas de ellos, a mí me hacía pensar que estas grandes, o sea, fueron personas que transformaron el mundo, o sea, sí, súper, que no hayan tenido la capacidad de decir: "Okey, creo que yo estoy mal, o creo que puedo estar mal, y que puedo tomar otra decisión", no sé. Eso a mí me impactaba mucho, ¿sabes? Y eso creo que me ayudó mucho a mí en esta toma de decisión de irme a un internamiento porque y hasta el día de hoy me ha ayudado, Charlie. O sea, creo que a mí de las cosas que más me han ayudado es al momento yo detenerme a pensar y decir, a ver, Aldo, tal vez la forma en la que piensas, en la forma en la que actúas, no es la correcta o no es la más conveniente, ¿no? Tal vez es momento de escuchar a Charlie y decir, oye, Charlie, ¿tú cómo ves mi problema? ¿No? Me gustaría porque tú me vas a dar otra perspectiva. No porque tengas la verdad, sino porque tienes otra forma de ver las cosas. Pero esa forma tan tuya y particular puede ser lo que yo esté necesitando. Y es una forma completamente opuesta a lo que yo. Entonces creo que eso que menciono fue lo que en algún momento me fue inclinando. Y el amor de mi familia y sí, pienso que también en todo eso se manifestó el amor, que hoy para mí pues es Dios, ¿no? O sea, el amor así lo concibo como Dios. Ya nos compartías prácticamente que intentaste inclusive ir a jugar a la villa, y si no en varios intentos, ¿no? Prácticamente dejar de comprarla, que solamente consumir cuando te la regalaban y pues fueron fracasos, ¿no? Tras fracaso. ¿Cuál crees que fue el punto clave en el que literal dejaste de consumir cualquier tipo de droga? ¿Qué fue lo que te ayudó? ¿O qué cambió en ti que dijiste: "Basta ya, ya no voy a seguir con esta vida que me está llevando a nada"? Pienso que no es solo un momento, fueron como varios momentos. Yo lo visualizo así. Una persona que está trabajando en una cantera golpeando una piedra, ¿no? Está golpeando una piedra, y llega un momento en el que ese golpeteo hace que la piedra, ¿no? Eso se rompa. Alguien podría pensar, fue el último golpe lo que generó eso. No, no fue el último golpe, fue como el cúmulo, ¿no? De estos golpes y estos mazazos lo que hicieron que la piedra poco a poco se fuera, ¡pum!, fragmentando. Así lo veo, creo que fue un cúmulo de cosas. Las que me vienen hacia la mente que hicieron que cambiara mi forma de percibir una vida con drogas hacia drogas, que hoy yo lo veo como un fondo de sufrimiento. Creo que tu pregunta, como la traduzco un poco dentro de Alcohólicos Anónimos o a gente que habla con esta terminología, es
¿Cuál fue tu fondo de sufrimiento? ¿Qué fue lo que te hizo, este, ver la vida distinta, una vida sin drogas atractiva? Bueno, una cosa fue que estando dentro del centro de rehabilitación, yo a los 26 años, ya con todo lo que te he platicado, pedí apoyo a mi familia, le pedí ayuda. Un amigo, Jesús, le dije: "Oye, creo que yo no puedo dejar de consumir drogas, ayúdame, por favor". Él me habló de un centro de rehabilitación en donde había estado otro amigo en común, que se llama Leonardo, y él había estado en este centro. Yo recuerdo ese proceso. Mi amigo Leonardo en algún momento se fue, supimos que estuvo internado en un centro, no sabía yo en dónde, ni cómo se llamaba, ni nada. Para mí todos eran anexos. No sabía que hay clínicas, anexos, centros, etcétera. Recuerdo que mi amigo se va, regresó, y recuerdo que cuando él regresó, yo lo vi salir y lo vi con brillo en sus ojos, lo vi diferente, lo vi alegre, contento, fuerte, y se me hizo atractivo eso. Dije: "Órale, ¿cómo es que él unos meses antes estaba drogándose mal y hoy después de unos meses lo veo fuerte, con brillo en sus ojos, alegre?". Entonces, le pedí ayuda a mi amigo para este centro y a mi familia. Llegamos a ese centro y en ese centro es a puertas abiertas, es decir, no hay personas que te impidan salir, no hay malos tratos, no hay, pues, golpes, violencia, nada de eso. O sea, ahí está el que quiere estar, ¿no? Que aquí no problema. Entonces, yo llego a ese centro con mucho miedo, he de decirlo, tenía mucho miedo, porque yo no sabía a dónde iba y pensaba que podía ir a un anexo, y había escuchado que los anexos hay torturas, hay maltrato, hay violencia física, violencia psicológica. Entonces, yo llegué con mucho miedo al centro, esa es la verdad. Pero ya una vez que estuve ahí los primeros días, me di cuenta que no era un anexo, que había un trato muy respetable, muy buen trato hacia todas las personas. Ahí quería estar el que quería y yo me podía ir en cualquier momento. Entonces, bueno, aún con todo eso, los primeros 15 días empecé a escuchar las tribunas de los compañeros que estaban ahí, ¿no? Es cuando pasas y subes y compartes. Y en esas tribunas yo escuché privación de la vida, violaciones, abuso sexual, escuché maltrato infantil, violencia doméstica, escuché muchas cosas muy dolorosas. Y yo decía: "Pues yo no tengo esos problemas". O sea, sí me drogaba, ¿no? Un poquito, ¿no? Hasta ya empezaba a minimizarlo. Pues sí me drogaba un poco y había probado 12 sustancias, tenía ya 2 intentos de suicidio, había estado ya en los separos, me había salvado de haber llegado a un reclusorio por un accidente automovilístico. Pero ya había minimizado todo eso, o sea, no, 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 ¿no? Como que en ese momento yo dije: "Ellos sí tienen problemas, yo no, yo sigo siendo hijo de familia, yo soy niño bien, portado, lo que sea". Entonces, yo estaba planeando ya irme del centro una vez que viera a mi mamá, porque los primeros 15 días no puedes ver a tu familia, pues, lo recomendable. Ellos pueden hablar y saber cómo estás y lo que quieras, pero no te dejan tener contacto, para que de alguna forma valores. Hoy también creo que eso ya no es permitible, o no es lo ideal, pero bueno, en ese momento se estilaba, creo que todavía hasta el día de hoy, pero bueno, yo dije: "Cuando vea a mi mamá, le voy a decir que este centro no me va a ayudar, porque ¿de qué me sirve escuchar estas experiencias tan dolorosas de otra gente? O sea, ¿eso a mí qué me va a servir? Al contrario, me va a hacer ver la vida más negativa y triste, no". Entonces, yo ya estaba planeando que el domingo, que va a ser la visita familiar, le iba a decir: "Mamá, sácame de este lugar no es para mí, no me sirve de nada escuchar estas cosas, no, ¿no? Yo ya entendí que solamente es dejar de drogarse, ya, ¿no? Entonces, en una de esos días ya cercano, recuerdo que pasó una persona, compartió su vida, su infancia, y en ese momento, Charlie, fue algo trascendental, importante, y creo que con esto contesto un poco a tu pregunta. En ese momento, eh, el escucharlo a él. Fíjate, ya no me acuerdo qué dijo. No recuerdo cómo se llamaba. Físicamente también ya se me olvidó él cómo era. O sea, ya no me acuerdo nada de él. Pero lo que no se me olvida hasta el día de hoy es que en ese momento, cuando yo lo estaba escuchando, me sentí por primera vez o en mucho tiempo pertenecido. Sentí que alguien me comprendía y que alguien realmente sabía lo que yo sentía.
sea, que alguien había vivido lo que yo había vivido, que alguien había pasado lo mismo, y sentí que esta barrera como de ellos, el mundo, el universo y yo se derribaba. O sea, ya no era ellos, el universo completo o el mundo, la humanidad y yo, sino ya era yo soy parte del mundo, yo soy parte del universo, soy parte de todo esto. Ese sentimiento de pertenencia fue algo que me hizo en ese momento cambiar radicalmente en escuchar a mis compañeros ahora desde una forma de eso que me están platicando es muy doloroso y aunque yo no viví lo mismo, yo también he experimentado dolor. Eso que me están platicando, tal vez tampoco yo lo viví, pero también traté de resolver mis problemas como es decir, ya no empecé a buscar diferencias, sino ya empecé a buscar similitudes, ¿en qué me parezco a ellos? Y eso me fue ayudando a que fuera entendiendo y viendo que el lugar en el que estaba era el lugar en el cual tenía que estar, porque ya no era un tema de drogas o un tema de historia de vida, sino lo que teníamos en común, este grupo de personas era que nos habíamos sentido muy solos, que habíamos pasado por procesos difíciles, que a veces no sabíamos qué hacer, a quién recurrir, que habíamos tratado de ser autosuficientes. Todas esas cosas como en común me hicieron empezar a pensar, este es mi lugar. Y conforme fui avanzando, de pronto, ya más adelante empecé a tener experiencias muy agradables como que la gente confiara en mí. Mis papás volvieron a confiar poco a poco, porque hasta el día de hoy creo que, aunque ya han pasado muchos años, a veces todavía tienen el temor de que yo pueda volver a reincidir y es válido recaer y se vale. Pero la confianza en ellos, las cosas que me pasaban en el centro, como sentir tranquilidad de estar en un jardín meditando después de comer, tratando de tener un contacto con mi poder superior. Esta sensación me hacía alimentar la parte de quiero esta vida, quiero una vida así, quiero una vida donde pueda volver a disfrutar, donde pueda volver a ser libre. Entonces fue sentirme pertenecido, fue acumular experiencias que me hacían sentir más contento, lo que creo que en parte me fue llevando a pensar, quiero esa vida, deseo esa vida. 3 palabras para definir tu recuperación. Pregunta rápida. Tres palabras para constancia, familia y amor, que es Dios. Constancia, familia y amor. ¿Qué has aprendido como psicólogo que nunca te dijeron cuando fuiste paciente? Que he aprendido como psicólogo, que no me dijeron, híjole, hay muchas cosas. Justamente apenas hablaba como de un podcast. He aprendido que por encima de todos los conocimientos que yo pueda obtener de las corrientes o los autores que haya leído, y que pueda dominar o pueda conocer lo que quieras, cuando estoy frente a una persona, estoy frente a un alma humana, o sea, estoy frente a un alma, estoy frente a un ser que se duele. O sea, independientemente de si es psicoanálisis, si es humanismo, si es conductismo, si es gestal, lo que quieras y lo que yo pueda, en la corriente que yo me pueda apoyar, sostener, estoy frente a una persona que es un alma. Entonces no debo de perder de vista esa sensibilidad y esta parte de lo más importante es que esta persona se sienta después de la sesión un poco reconfortada. Eso sería una. He aprendido también, que no sabía y no me han dicho, que de pronto también yo no debo descuidar mi parte eh, de recuperación y no debo descuidar mi salud mental, porque el escuchar constantemente a mis diferentes clientes con sus problemas, pues sí es algo que aunque yo busco después de que termina la sesión, ya no seguirme cargando con eso, o ya no seguirlo teniendo, pues sí es algo que me impacta, o sea, también me sigue impactando. Entonces, la constante frustración, el dolor que escucho, termina impactando en mí. Y si yo descuido esto, pierdo de vista que yo también necesito estar con un psicólogo, yo estoy también con un psicólogo,
no voy a poder atender de la misma forma a una persona, ¿no? Entonces, mi salud mental también es igual de importante que la gente que se acerca conmigo. Entonces, eso también lo he aprendido como psicólogo, que no lo sabía como paciente, Guau. que también yo necesito esa parte. Creo que serían como de las cosas más, Tra- que me vienen como más a la mente ahorita, sí. Hablando ya en este tema de adicciones, como experto psicólogo en esta materia, ¿en qué punto crees que una adicción deja de ser solo una conducta y se convierte en una forma de vida? Esa línea de entre conducta y forma de vida, o entre, yo lo veo como etapa, es una línea muy delgada y que puede ser como muy difícil de ver, es casi imperceptible, es como un tanto invisible, porque lo que me preguntas yo lo entiendo así, ¿en qué momento yo puedo consumir drogas, ser divertido y no tener ningún problema? ¿Y en qué momento ya se vuelve un problema? Hoy en día, por ejemplo, con el cristal, que es una metanfetamina, es una droga de mucho impacto, eh, te diría que a veces esa línea se cruza en muy poco tiempo. O sea, con pocos consumos puedes generar ya una adicción. Lo veo porque he trabajado con chicos de 15, 16 años, 13 años, 14 años, que tenían pocos meses o semanas usando cristal, pero que ya generó un impacto en su cerebro. Ya modificaron su cerebro, al menos en funcionamiento. No sé si en estructura, porque necesitaríamos tener tomografías y más cosas, ¿no? Y también yo no soy doctor, no las sé leer, pero en algunos casos sí han presentado algunas personas lesiones, por ejemplo, por el uso de marihuana, incluso solamente. Entonces, es una línea muy delgada. Yo lo que te diría es, creo que la forma de verla, en qué momento es mediante un cuestionario. Podría ser, hay un cuestionario que yo les, aplico donde vienen 20 preguntas y viene desde si has tenido problemas con familiares, amigos, si has perdido trabajo, si has perdido amigos, si has robado, si has usado más de una droga, si las puedes, si las combinas. Hay como varias preguntas, si has tenido problemas médicos. Ese test creo que nos arroja mucho una respuesta un poco más, Em, real de si ya tienes un problema. Podrías aplicar la persona que nos esté viendo, si sospecha o cree que tiene problemas, sería buscar este test. Hay varios test en diferentes instituciones donde haces una serie de 20 preguntas, 30 y lo puedes hacer de forma anónima, contestarlo, ¿no? Y ahí viene una autoevaluación. Por encima del test, ¿tú cómo te sientes también emocionalmente? Porque incluso un test podría darnos como un resultado de si ya estás teniendo un problema. En caso de que exista un tanto la duda, pero por encima del test sería algo muy subjetivo y personal. Si tú ya no te estás sintiendo bien, porque pasa algo, Charlie. Mm, hay casos donde creo que la persona que está consumiendo drogas ya está dejando de sentir placer. O sea, hay casos donde ya, en mi caso fue así, ya de pronto ya la droga ya no era tan placentera. Ese sería como un indicativo. El otro, hay casos donde no, la gente sigue consumiendo drogas y sigue pensando que es placentero, a pesar de las consecuencias terribles como es, ya perdió trabajo, ya su esposa o su pareja se separó, em, ya está muy deteriorada su salud física. A pesar de eso, parece ser que esta persona sigue sin tener esta conciencia. Entonces, si tú tienes la duda, eso va como más para las personas que realmente quieren o tienen como la duda que puedan tomarse este tiempo para ver esto. Hazte esta pregunta: ¿todavía te da placer la droga? ¿Todavía te es igual de placentera que al principio cuando iniciaste? ¿O ya te empieza a dejar como una sensación de, no, no está tan padre? Ya el efecto me dura menos, ya gasto más, ya tengo problemas. Haz como mucho un honesto y muy brutal análisis, donde tú te veas a ti mismo, siendo sincero, ¿no? Y respondiendo estas preguntas. Y la otra,
un test, aplica un test, busca en internet algún test sobre, adicciones, y hay muchos test de 20, 25 preguntas donde tú puedes contestarlo. Eso pienso que te podría funcionar más en saber si ya tienes un problema o no lo tienes, porque puedes tener 15, 20, 30, 40 años y hasta ese momento ya tener un problema. Bueno, no hasta ese momento, sino hasta ese momento tener la conciencia de, dices, ya tengo un problema, quiero ayuda, necesito apoyo. ¿Consideras importante comentar qué es una adicción? Porque yo creo que, como bien lo decías, ¿no? Pueden pasar bastantes años y las personas realmente negar el hecho de que son dependientes de una sustancia, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo defines una adicción? Es un proceso en el cual vas perdiendo poco a poco la libertad de poder experimentar emociones que nos hacen humanos, ¿no? Porque mediante la adicción las cambias. Es una enfermedad, también eso es muy importante, es una enfermedad que es incurable, porque no hay cura hasta el día de hoy, es progresiva, cada vez va siendo mayor el número de droga, lo que necesitas, cada vez va siendo más grave los problemas que vas teniendo y puede ser mortal. O sea, yo en el tiempo que llevo trabajando en esto y viendo esto, he sabido de varias personas que se han suicidado, tuvieron una sobredosis y ya no están, ¿no? Hace poco supe del caso de un chico con el que en algún momento trabajaba con él en la parte psicológica. De pronto él dejó el tratamiento, ya no estaba conmigo, pasó como un año, me volvió como a buscar y estaba como pidiendo apoyo y supe que él había fallecido. No sé bien la razón, pero las últimas cosas que supe de él es que seguía como consumiendo, ¿no? Él tenía un tema con la heroína, él ya se inyectaba, ya había practicado mal. Entonces, bueno, regresando a la definición, para mí es una enfermedad, sería lo más importante, es una enfermedad progresiva, incurable, mortal. Em, Esto desde la Organización Mundial de la Salud y desde Alcohólicos Anónimos. Y desde la parte psicológica se le llama trastorno por consumo de sustancia. La diferencia entre una enfermedad y un trastorno es que la enfermedad tiene una causa visible, tiene algo que visiblemente lo puedes ver, ¿no? O sea, el origen. Y el trastorno es, no sé por qué se tiene, solo sé que se tiene, o sea, es multifactorial la razón. Independientemente de si es una enfermedad o trastorno, como lo quieras llamar, para mí, como lo defino, es un proceso porque no es de la noche a la mañana. Aunque sea muy explosivo el tema, la personalidad de quien sufre la adicción es algo que se fue gestando desde su infancia, su adolescencia, y eso también contribuyó. Entonces, es un proceso que va avanzando y que en algún momento quita la libertad, o sea, dejas de ser libre y dependes de una sustancia, de algo, para poder modificar tu estado anímico y llevarlo a un estado donde te sientas tranquilo o te sientas contento, pero lo modificas, ¿no? Entonces dejas de, o sea, rechazas todas las emociones que son difíciles o que son displacenteras o emociones que te alteran, como ansiedad, como miedo, como frustración, como enojo, estas emociones que de pronto no son agradables, entonces las rechazas. Así definiría la adicción. Guau. ¿Cómo transformaste tu dolor en servicio sin caer en un rol de salvador? Pienso que el, mi personalidad tiene que ver primero, porque siempre he sido una persona un tanto introvertido, solitario. Entonces, eso me ha hecho como de alguna forma, sí puedo estar conviviendo con personas, puedo tener una empatía por alguien a nivel cognitivo, emocional, pero también al mismo tiempo como tengo esta facilidad
desarrollado esta capacidad de separarme del mundo y volverme a meter en mis cosas y en mi mundo. Creo que eso me ayuda a no ser un salvador de todas las personas. Eso sería un poco mi personalidad. Y también creo que mm, entender que por más que yo quiera y pueda, más bien, por más que quiera yo ayudar a una persona a que deje de consumir drogas, sigo siendo yo un ser humano y tengo limitantes. Y no lo sé todo y no lo puedo todo. Es decir, soy impotente ante muchas cosas y eso es muy doloroso, ¿sabes, Charlie? O sea, a veces verme como una persona impotente a pesar del conocimiento que puedas tener, que yo pueda tener a pesar de, no sé, recursos, lo que quieras, saber que aún así no puedo ayudar a todas las personas. Hay personas que desafortunadamente, incluso seres queridos muy cercanos a mí, pueden seguir decidiendo consumir, pueden seguir decidiendo sufrir. Me ha sido muy doloroso comprenderlo, pero creo que ahí lo que me ha ayudado, pues, ha sido mi proceso terapéutico y ha sido entender que soy un ser humano, sigo siendo un ser humano y estoy muy limitado en muchas cosas. Pues, yo trato de apoyarte a quien pide apoyo, porque también eso ya es a quien no lo pide, yo ya no me meto en eso. Para mí es muy importante, ¿no? Que alguien que quiere ser sanado busque ese apoyo, si no, ya desde ahí es difícil que funcione algo, ¿no? Lo decían, creo que era Heráclito, los griegos, o sea, pregúntale al enfermo si quiere ser sanado, si no, pues, como un poco perder mucho tu tiempo y tu energía. Entonces, pienso eso, ayudo, apoyo a personas que sí quieren. Ahí sí, ahí llevo mis recursos y tampoco me enfrasco demasiado en es o gasto demasiado mi energía en eso, porque también entiendo que soy una persona limitada. Me duele, sí, mucho a veces, sobre todo con personas que quiero mucho. Pero, pues, ese dolor lo trabajo con mi psicólogo y le digo: "Pues, me duele, pero no puedo hacer más, ¿no? Puedo llorar lo que tú quieras, pero no puedo hacer más, no puedo meterme a su mente y cambiarlo". Entonces, se lo dejo como, en manos de un poder superior, dejo su proceso y cuando quieras aquí estaré. Creo que eso me ha ayudado mucho y mi personalidad, lo que te decía. Extraordinario, hermano. Nos has contado que este tema de las adicciones es un tema multifactorial, ¿no? Influye en muchas circunstancias para que los jóvenes principalmente lleguen a caer en estas sustancias. Hablando de los factores emocionales, desde tu experiencia, ¿cuál es la diferencia entre abstinencia y sanación emocional real? Tal vez la diferencia está en, si solo estás hablando de abstinencia, puede ser que tu estado anímico sea de una persona que está constantemente enojada, sea de una persona que está insatisfecha. Hay un ejemplo claro. Allí dentro de lo que es la agrupación de Alcohólicos Anónimos, se habla de algo que es borrachera seca. La borrachera seca es cuando una persona deja de consumir drogas, tapa la botella, ¿no? Yo ya no voy a drogar, ya no voy a beber alcohol, yo voy a dejar de consumir, me mantengo en abstinencia. Pero mi estado anímico eh, es, me sigo sintiendo enojado, sigo sintiendo que algo falta, no estoy en paz, no estoy tranquilo y no entiendo por qué. Es una pregunta que a mí me han hecho algunos de mis clientes también. O sea, como que me dicen, oye, Aldo, ya llevo 3 meses sin consumir drogas. ¿Por qué no me siento bien? ¿No? En teoría, todo el mundo dice que una vez que deje de consumir drogas me voy a sentir bien. Yo ya pasaron 3 meses, 4 meses, 5 meses y no me siento bien. O hay gente que ya lleva un tiempo, 5 años incluso, y tiene una recaída o emocional, le llaman, porque se vuelven a sentir tristes, enojados, que algo les falta. Entonces, creo que un ingrediente o una diferencia está en que una abstinencia normal puede ser que sigas experimentando estas emociones o estos estados anímicos alterados o no agradables.
ansiedad, miedo, enojo, de forma constante, ojo, porque nos podemos enojar en un día, en una semana, varias veces, pero también tienes herramientas para lidiar y salir de ese enojo. Pero estas personas que solo tienen esa abstinencia es algo que es como más constante. Me enojo constantemente, estoy irritable constantemente, estoy triste, güey, o desesperado. Ya no me drogo ni nada, pero estoy como de malas. Y la gente cercana a ellos, su familia, dicen: "Ay, yo preferiría que siguieras bebiendo, antes eras más agradable", porque eso lo he escuchado y es real. O sea, una persona te puede decirle a alguien: "Si estás así, o sea, si es mejor bebe, antes eras, no sé, más chistoso, antes es diferente". Ahora, una sanación real, que vendría siendo recuperación, yo le quitaría un poco como el tema de real, ¿no? O sea, yo nada más lo pondría como una recuperación, sería que ya hay un cambio en mi forma de pensar y de actuar. Porque yo hoy lo que veo, Charlie, es que si yo llegué a un tema de adicciones fue no solo porque probé drogas, sino porque la forma en la que yo pensaba es, por ejemplo, que yo me sentía superior a los demás. O sea, yo de pronto decía, es que yo soy Aldo y soy superior y soy más inteligente que los demás. En cualquier reunión, yo llego a una reunión, te pongo este ejemplo, llego a una reunión y empezaba a ver a las personas en la reunión y decía, pues sí, esa persona se ve que es más atractiva que yo, pero seguramente yo soy más inteligente, sé que es un tonto, ¿no? Yo ya lo estaba juzgando. De pronto veía a otra persona y decía, oh, él se ve que tal vez es más inteligente, pero está bien feo, ¿no? Yo soy más guapo. Y de pronto veía a otra persona y decía, ah, sí, él se ve inteligente y guapo, pero seguramente, no sé, es muy malo para el deporte o lo que tú quieras. O sea, siempre encontraba yo en mi mente, solo en mi mente, una forma en la cual yo buscaba sentirme superior a la otra persona. Esto lo pongo como ejemplo. ¿Qué veo ahí? Y hablamos del autoconocimiento. Veo que yo me siento superior a los demás, pero porque en el fondo yo me sentía inferior. Yo me sentía poca cosa, poco valioso. Para nivelar esto, yo en mi mente decía soy mejor que los demás. Solo en mi mente. Esta forma de pensar, Charlie, en parte me hizo de alguna forma no medir riesgos cuando consumía drogas, porque, insisto, yo decía, las pruebo y las dejo cuando yo quiera. ¿Por qué? Porque soy muy inteligente, porque soy superior, porque soy distinto a los demás, porque aunque todo el mundo me dice que es un gran riesgo las drogas, no, 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 eso es para los demás, pero es que no conocen a Aldo, Aldo es otra cosa, Aldo es diferente. Entonces, esa forma de pensar de ser superior, diferente y especial, en parte me hizo generar una adicción. Entonces, una recuperación es, hoy me doy cuenta que no soy superior a los demás, simplemente soy distinto. A veces todavía me pasa por la mente en algunos momentos cuando mi ego se siente atacado, como que quiere brincar y no, 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 pero yo tengo más que esto, yo tengo más que el otro, lo que sea. Pero yo ya ahí lo observo, es mi ego que se siente atacado y que brinca y que dice, ay. Entonces, la recuperación está en ir cambiando estas cosas. O sea, yo he ido cambiando esto a ser una persona en donde me veo limitado, me veo vulnerable, en donde hoy entiendo que no todo lo que pienso y digo está en lo correcto o en lo cierto y que sigo cometiendo muchos errores y los voy a seguir cometiendo. Entonces, todo eso me hace tomar decisiones diferentes, ¿no? Como pedir apoyo, buscar apoyo con un psicólogo. Charlie, échame la mano, ando muy triste. Fíjate que me pasó esto con mi exnovia y así. Vamos a vernos el fin de semana, ¿no? Te quiero contar o por una llamada, oye Charlie, ¿cómo estás? Bien. No, pues yo ando triste porque pasó esto y esto y esto. Pido ya apoyo, me descargo, me muestro vulnerable contigo, te comparto a ti y entonces eso me lleva más a una recuperación, si quieres como decirle más real, porque no nada más he dejado de consumir drogas, sino también mi forma de pensar y mi forma de actuar hoy ya es un tanto distinta o diferente a como antes era. Entonces creo que esa es la diferencia. Una persona que vive solo en abstinencia tal vez puede seguir experimentando estas emociones que ya hablé, desagradables, y una persona que ya está en un proceso de recuperación real piensa y está tomando decisiones
diferentes y su forma de sentir es diferente, se ve, o sea, está más tranquila, más en paz, más alegre. Creo que eso es como más así, se ve más. Wow. Hermano, últimas preguntas de nuestra charla. Yo sé que tu tiempo es valioso y esa charla podría extenderse horas y horas porque hay muchas preguntas que quedan abiertas. Y hablando en términos de inteligencia emocional, ¿qué papel juega la vergüenza y la autoimagen en el ciclo de la recaída? Primero, hay 2 cosas que veo importantes, una es vergüenza y otra es culpa. La vergüenza es un sentimiento complejo que está relacionado más con el pensamiento de desde que nací siento que hay algo malo en mí, o sea, tiene que ver más con me avergüenzo de mi esencia o de ser quien soy. La culpa es un sentimiento complejo, pero tiene que ver con la forma en la que respondí o esto que hice me hace sentir culpable porque transgredí una norma social, personal. O sea, tiene que ver con una conducta. Culpa, conducta, vergüenza, esencia. ¿Qué tiene que ver? Mucho para mí, las dos. Una persona con una adicción, las personas que tienen adicción sienten más vergüenza, es más común que sientan vergüenza porque parece ser que desde que nacen están sintiendo que hay algo malo en ellos, ¿no? Tiene que ver, pienso, el entorno a veces social, tiene que ver la crianza. Si sus papás les decían cosas como eres un inútil, ¿cuándo vas a entender? Fuiste un hijo no planeado, no deseado, yo no te quería tener. Eh, Hay personas que dicen esto, ¿eh? O sea, así. O hay quienes no se los dicen, pero el niño lo interpreta así. Mis papás se separaron y pienso que yo soy el culpable. Nunca me lo dijeron, pero yo siento que yo soy el culpable. ¿Por qué mi papá entonces se fue? Si no es porque me veía como un niño malo, un niño que no merece tener un papá. Entonces, este tipo de cosas muy sencillas que estoy poniendo, pero que son comunes, me hace pensar que hay algo malo en mí. La parte social también tiene que ver porque está México es un país predominantemente católico, ya sea practicante o no, la mayoría no es practicante del catolicismo, pero sigues haciendo todos estos rituales, ¿no? De bautismo, de etcétera. Y dentro del catolicismo, lo primero que de los primeros, sacramentos que hay es el bautismo, y es, para quitar el pecado con el que vienes, ¿no? O sea, porque naciste pecador, naciste defectuoso, ¿no? Entonces, siento que aunque no lo piensas de forma consciente, es algo que está ahí permeando en la atmósfera cultural, que te hace pensar que desde que nací hay algo malo en mí. Entonces, si me siento avergonzado o culpable, voy a buscar que alguien o algo me castigue, porque culpa va asociado con castigo. Si siento culpa, voy a buscar que alguien o algo me castigue, porque también es una forma en la cual hemos sido educados. Eres culpable, nalgada. Hiciste una mala acción, va a haber un castigo, una nalgada, o te voy a dejar sin ver la tele, o no sé, pero va a haber un castigo. Entonces, sí va muy asociado a la reincidencia, porque si la persona no logra sentirse que es valiosa, si la persona no logra perdonarse lo que se tenga que perdonar, ¿no? Las faltas que cometió, el tiempo perdido en adicciones, la gente a la que lastimó, dañó, y sigue pensando que su forma de ser se sigue avergonzando, se sigue sintiendo culpable, va a seguir buscando de forma consciente o inconsciente volver a consumir o ponerse en situaciones de riesgo con personas o parejas que lo lastiman o lo dañan, le hacen daño, en situaciones de riesgo, no lo sé, o sea, se va a seguir colocando en esas posiciones. Y la autoimagen, la forma en la que nos hablamos va muy de la mano de eso. Em, yo en lo que hago en mi trabajo de pronto es decirles a veces a unos de mis clientes: "Oye, por lo que me dices, veo que tu forma de hablarte, tu autoimagen", digo, no uso ese término, pero así lo entiendo, como tu forma de hablarte,
es muy dura. ¿Por qué? Porque de pronto ellos se dicen, es que soy un pendejo, perdón la expresión, ¿no? Pero soy un pendejo, soy un tonto, soy un estúpido por esto que hice, ¿cómo? Y, y creo que a veces sí, tal vez es necesario, pero de pronto cuando es tan constante, siento que esa forma de hablarte, esa autoimagen es muy dura. Entonces, parte de un proceso es, y para que no exista una reincidencia, es que sea más amable con tu diálogo interior y tiene que ver con neurolingüística, ¿no? Que es también algo que tú manejas muy bien. Entonces, ¿cómo me hablo a mí mismo? Si soy una persona que me hablo y me veo al espejo y me digo, soy valioso por ser quien soy inteligente, sí me puedo equivocar, pero estoy en el proceso, ¿no? Etcétera, etcétera. Sí me equivoqué, pero lo vuelvo a intentar, pero ya voy siendo más amoroso, voy cambiando mi autoimagen. Eso va a ser algo que me puede ayudar a prevenir una reincidencia, porque estoy dejando de sentirme culpable por haber nacido. Estoy dejando de sentirme avergonzado por pensar que nací con un déficit y que tengo que venir al mundo a pagar, que no sé, pero vengo a pagar algo, no sé qué, pero tengo que pagar. Y lo voy cambiando a no, soy alguien valioso, merece la pena, la gente me puede amar por simplemente ser quien soy. Entonces sí va muy de la mano. Para mí es algo muy clave esto que mencionaste. Se me hace muy importante, Charlie. Oh. Última pregunta para ir cerrando nuestra charla, mi hermano. Como mensaje final, y solo pudieras compartir 3 verdades clave con una persona que está en lo más hondo de la adicción, ¿cuáles serían? Ujú. No estás solo, creo que sería una de las primeras. Primero, porque uno se siente muy solo. Yo lo que te diría es, no, no estás solo. Te puedes sentir solo, puedes sentir que no le importas a nadie, pero todo eso está muy en la mente de uno, está en tu mente. O sea, yo estoy seguro que hay gente que te quiere, que te aprecia por solo ser quien tú eres y gente que le gustaría verte contento y feliz. Primero lo que te diría es, no estás solo, no estás solo y hay gente que está dispuesta a apoyarte. Solamente se trata de que tú lo permitas, que tú puedas en algún momento mm, derribar esa barrera de somos ellos y yo, o el mundo y yo, sino somos parte de un todo. La segunda cosa que le diría a una persona así es, así como tal vez me puedas cuestionar o cuestionar a todo mundo y pensar que tú solo eres dueño de la verdad, también me gustaría que te cuestionaras, creo que sería importante que tuvieras esta flexibilidad de pensamiento y pudieras darte la oportunidad de preguntarte si la forma en la que estás pensando, actuando, sintiendo es lo más conveniente. No voy a entrar en el término de bueno o malo, sino es lo más conveniente para la vida que tú quieres. Que pienso que la vida que quieres es una vida por encima de todo tranquila, feliz también, ¿no? Y la felicidad lo podemos ver como algo subjetivo y cada quien. Pero la segunda cosa que te diría es cuestiónate. Cuestiónate si esta forma de pensar y de ser te está llevando hacia o te va a llevar hacia la vida que tú quieres. Entonces sería, no estás solo, cuestiónate. Y la tercera sería, pide ayuda, porque en este proceso de adicciones, desde mi experiencia, lo que he visto, solo es, no quiero decir imposible, pero sí es muy difícil. Es muy difícil, o sea, siento que es muy complicado. Parte de mi proceso, a mí la gente que me ayuda ha sido mi familia, han sido amigos, han sido personas como Charlie, gente que de pronto encuentro en mi vida y que puedo compartir esto y que puedo aprender también de él, etcétera. Entonces, yo lo que diría es, pide apoyo y pide ayuda. Y sé que es muy difícil porque tú estás acostumbrado y se te ha enseñado a que tú tienes que resolver tus problemas por ti mismo. No, no todo. Y el hecho de que pidas ayuda tampoco te hace más débil que los demás. Al contrario, una persona que pide apoyo es alguien que quiere superar las adversidades. Si logras cambiar esta forma, a pesar de lo que ya dije, o sea, que el pedir ayuda puede ser como verte a alguien débil o vulnerable, va a ser más fácil para ti. Entonces, lo que te diría es, no estás solo, cuestiónate
y pide ayuda, pide apoyo. Si no te gusta la palabra ayuda, pide apoyo. Entonces, con tu red más cercana, familia, amigos, porque hay gente que te quiere ver bien, hay gente que te aprecia a pesar de los problemas y todos merecemos una segunda, tercera o más oportunidades. Serían las 3 cosas que yo le diría a esa persona. Gran cierre, mi hermano. Y yo creo que quedan muchos temas pendientes en el tintero, por los que te hago una segunda invitación para una próxima charla, mi hermano, porque tienes tela de dónde cortar. Definitivamente esta charla me has volado el cerebro, me has volado la cabeza. Yo sé que tienes próximamente una charla donde vas a hablar acerca de inteligencia emocional. Es una charla virtual totalmente gratuita. Entonces, ¿nos puedes compartir acerca de esto para que las personas que gusten acceder, puedan, saber cuándo y dónde? ¿O cómo? ¿A través de qué? Sí, va a ser el martes 29 de abril. Es una charla vía Google Meet. Va a ser de 8 de la noche a 9, 9:30, más o menos de 8 a 9 una plática, exposición y de 9 a 9:30 preguntas y respuestas. La intención es dar un servicio de mi parte, seguir haciendo esta parte de brindar información que te pueda ser útil, que de ahí tú puedas cuestionarte, tomar decisiones y que en algún momento me conozcas, la gente que esté ahí me pueda conocer y tal vez por ahí alguien pueda decir, ah, ok, fíjate que te conocí algo, me gustó, me identifiqué, no me identifiqué, lo que sea, pero bueno, me identifiqué y me gustaría en algún momento tal vez llevar un proceso terapéutico contigo. Ah, perfecto. Estos son mis datos, mis horarios y tal vez de ahí poder como comenzar algo. Pero aunque no surgiera nada de en cuanto a personas de ahí, sí el hecho de yo hacer como esta parte social, pues para mí es algo que me ayuda porque yo me preparo para esas pláticas, aprendo entonces, porque leo libros, consulto cosas y voy como, detallando y mejorando algunas cuestiones en ese tipo de exposiciones y temas. Hago algo por mi entorno social, que es un compromiso que tengo como psicólogo, como persona que en un momento me han ayudado a mí como recuperación. Y si por ahí también puedo obtener el beneficio, así lo digo, como de que alguien también pueda trabajar conmigo, que también para mí es un beneficio, no por la parte económica, sino la parte en la que yo aprendo, pues es un ganar-ganar, ¿no? Tanto las personas que me están escuchando como yo. Entonces, lo pienso hacer una vez por mes y esta primera sería con inteligencia emocional para el público en general, aunque mi enfoque va mucho de la mano con personas con adicciones, va a ser tanto, pero cualquier persona, o sea, nada más gente que tenga o personas que tengan, perdón, adicciones. Excelente. Sí, los invito, los invito. Y bueno, solamente para hacer un paréntesis, los temas que se van a abordar, que son las emociones, tipos de emociones, qué es la inteligencia emocional y las características. Entonces, se ve que es una charla bastante potente, mi hermano. 29 de abril a las 8 p.m., de 8 a 9 y de 9 a 9:30, preguntas y respuestas, mis hermanos. Entonces, quien guste asistir, nos puedes compartir tus redes, donde pueden conocer más de ti, donde pueden saber más de este proyecto y lo que estás haciendo a manera de servicio, mi hermano. Claro que sí, con gusto. Me pueden encontrar en Instagram como Cerebro Adicto, que sería cerebro-adicto. Ahí esa es la como me pueden encontrar en Instagram. En Facebook, este, estoy como, déjenme acuerdo, Aldo Iván Chávez. Y en Facebook estoy como Aldo Iván Chávez. Y ya dentro de estas 2 con estas 2 ahí viene otra parte en TikTok donde tengo algunos videos, pero donde es como constantemente es en Instagram y en Facebook. Y entonces ahí en cualquiera de estas 2 ahí viene el link, viene la imagen y viene todo lo que estoy como haciendo de este tema de adicciones. Wow. De todos modos, ya estaremos dejando los enlaces aquí en la descripción del capítulo para quien guste acceder. Está a tiempo porque este capítulo va a salir prácticamente este fin de semana. Entonces, mis hermanos, pues ya lo tienen ahí, el buen Aldo Iván Chávez dando una ponencia de inteligencia emocional, que bueno, pues sin duda va a aportar toneladas de valor. Mi hermanito, ¿te gustaría agregar algo más antes de despedirnos? Yo te quiero agradecer, Charlie. Sí, agradecerte por la invitación. Estas preguntas que me haces me hicieron recordar cosas, me hicieron, igual volver a preguntarme si voy en el camino que quiero,
¿no? Me gusta mucho, ¿no? Y agradezco y te felicito por esta parte que haces de labor. Eh, Deseo que todos estos podcasts que has estado subiendo y con todas las personas, pues, puedan servirnos como a más hombres y mujeres y gente en general, para que a partir de ahí puedan tomar decisiones. Buscar un psicólogo, un terapeuta, me voy a un taller, me voy a un retiro, me voy a poner a dieta, dejo de beber, dejo de fumar, no lo sé, algo que pueda aportar a un desarrollo personal. Entonces, no, de mi parte solo te agradezco, charlas, disfruté mucho. Muchas, muchas gracias. Y sí, con mucho gusto, el día que tú gustes darle, una segunda parte, podemos hablar, no sé, de, este, temas de pareja, como puede ser la infidelidad, ¿no? Acabo de comprar un libro por ahí que decía, creo que aquí lo tengo, apenas lo voy a comenzar a leer, pero es Todos los hombres son infieles, ¿no? Entonces, podríamos en algún momento abordar sobre ese tema de si todos los hombres son infieles, y no, por qué, temas como de pareja, igual vistos desde un punto de vista de nosotros, ¿no? Como hombres, pero también tomando en cuenta por ahí otras cosas. Entonces, sí, 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 yo encantado, cuando quieras, y lo podemos igual relacionar esto con las adicciones, porque creo que muchos hombres que consumen drogas a veces no están felices en su relación, ¿sabes? Y es una forma de escape, no están contentos con la pareja, con su matrimonio, y una forma es recurro a las drogas o recurro a este tipo de cosas para ver si así me separo o me mandan, lejos, porque yo no me atrevo, y yo no me atrevo. Sí, entonces sí, cuando gustes, pero gracias, principalmente gracias, hermano. Te tomo la palabra y yo creo que vamos a estar colaborando porque definitivamente me inspiras y de verdad te agradezco por haber compartido esto de valor que nos has dado. Mi hermanito, pues muchísimas gracias, que tengas un excelente día. Nos estamos viendo hasta la próxima. Chao, chao. Y llegamos al final de la charla de hoy. Cada paso que das en este viaje deja una huella en el barro de tus miedos. Hoy no te llevas consejos, te llevas experiencia tallada con tu verdad. La batalla no termina aquí. El enemigo acecha, rutinas que te adormecen, excusas que te visten de mentiras, pero ahora sabes dónde está su punto débil. Si esta charla resonó contigo, si una frase se clavó como espina en tu costado, no la arranques. Es un recordatorio del camino que has atravesado. Suscríbete no para escuchar, sino para no retroceder. Comparte no por lealtad, sino por sabotear la mediocridad ajena. Y recuerda, entre alfas nos apoyamos. En el próximo episodio descubrirás cómo convertir tus cicatrices en mapas, pero hasta entonces no te atrevas a mirar atrás. El hombre que eras ya te está siguiendo. Hasta la próxima. Chao, chao.